Como decíamos, es un gusto para el programa recibir al periodista Edison Lanza. Edison, bienvenido. Bueno, gracias Miguel por la invitación. Bueno, un periodista de raza de muchísimos años. Edison Lanza es ex relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente trabajando en la Intendencia de Canelones como director de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de Canelones. La invitación tiene varias puntas. Una es porque es una cabeza que es un desperdicio que nos esté ejerciendo todo el tiempo con nosotros en distintos lugares. Se puede estar en la misa y en la profesión. Ya volveremos. Entonces, sí, de periodista no se jubila nunca uno, ¿no? Pero bueno, esa es la primera razón por la que te invité. La segunda razón, hablamos mucho con Edison todos los días o periódicamente, es decir, toda la semana. Yo te provoco por el WhatsApp. Sí, es muy bueno, es un gran oyente, es un gran colaborador, es un gran provocador, porque cuando a veces uno afirma una cosa que es opinión, y otro opina otra cosa o te agrega un elemento que te faltó en determinado razonamiento, uno dice, ups, sigo pensando lo mismo y me reafirmo más, o pará que esta pata me faltó. Eso es muy bueno, así que bienvenido. ¿Qué es lo que vamos a hablar en primera instancia con Edison Lanza? Por estas horas, cuando digo por estas horas, digo por esta semana, el gobierno, a través básicamente del ministro de Defensa Javier García y el Ministerio de Defensa, ha dicho que la intención del gobierno es que se conozcan públicamente todos los archivos de la dictadura. Por allí se colaron estos archivos que están digitalizados, que nadie sabe de dónde salieron, ni quién los hizo y cómo logró hacer eso una o más personas. Es un trabajo gigantesco que lleva tiempo, lleva horas y seguramente dinero. Alguien financió eso. O es mano de obra desocupada, como digo yo, que tenía acceso a eso. Seguro, se plantea un problema con respecto a publicar absolutamente todo con respecto a esto, porque algunos de los archivos contienen declaraciones de gente que podría haber sido juzgada por la justicia civil en un régimen democrático por algunos actos que se cometieron, desde robos, secuestros, asesinatos, y otros fueron juzgados por la justicia militar, totalmente ilegal e inconstitucional, pero que tenía una definición sobre determinadas cuestiones después que esa gente pasó por etapas de tortura. Allí seguramente hay declaraciones sacadas bajo tortura de gente que además simplemente por haber votado a la izquierda de repente pasó por esa situación de prisión. Hay derecho comparado, por decirlo de alguna manera, que han hecho otros países y entonces lo hemos hablado mucho con Edison en estas horas y por eso te quiero arrancar por ahí. Sí, Miguel, a ver, yo creo que primero hay que conceptualizar de qué archivos estamos hablando, ¿no? Un poco empezó este intercambio contigo porque a veces me parece que cuando se hablan de estos archivos es como cualquier otro archivo, que sí el Estado tiene obligación de dar el más amplio acceso, por supuesto, a todos los ciudadanos. Y estos son archivos, digamos, que pueden, seguramente, contienen hechos constitutivos de grave violación a derechos humanos y además el contenido de esos archivos fue obtenido por el Estado violando derechos, ¿verdad? Es decir, en algunos casos con escuchas ilegales, con vigilancia seguramente en una dictadura, por supuesto, absolutamente ilegal y también, incluso en algunos casos, lamentablemente, hasta con apremios, tortugas, malos tratos, etc. Por lo tanto, es un archivo muy especial, muy específico y tiene que tener un tratamiento muy especial y muy específico. Y aquí se está hablando como si fuera un partido de fútbol. Bueno, el Frente no los abrió todos, hay que abrirlos, la gente tiene que conocer. Y a mí me parece que hay una serie de pasos previos que el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿no? Y yendo a tu pregunta en concreto, por supuesto, hay en América Latina y en Europa, obviamente, muchos archivos derivados de gobiernos que violaron masivamente los derechos humanos. Para hablar de algunos en concreto, por ejemplo, el archivo de la Policía Nacional de Guatemala. Muchas veces hablamos de los 30.000 desaparecidos en Argentina, pero en Guatemala hubo 45.000 desaparecidos. Sí, sí. Tal vez fue el genocidio más importante de América Latina. Sí, en Argentina registrados legalmente hay 9.000, creo, ¿no? Está bien. Sábato fue el que dijo una vez 30.000 y quedó ahí. 30.000 de las víctimas y eso siempre hay que respetarlo. Pero más allá del punto ese, yo digo, bueno, Guatemala que tuvo ese terrible conflicto y donde los militares arrasaron con colonias, con colectivos mayas y demás, sí. se encontró en un momento el archivo de la Policía Nacional que hacía todas las investigaciones, muchas de estas ilegales y con apremios y demás, muy parecido a esto que estamos viendo ahora en Uruguay a menor escala.
tiene 80 millones de folios el archivo que se encontró. 80 millones. 80 millones de folios. Y eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos de buen tratamiento. Obviamente hubo cooperación internacional atrás, etcétera, ¿no? Y Uruguay también la podría buscar. Esta encuesta es muy interesante que tú decís, porque somos tan insulares los uruguayos que creemos que nunca necesitamos ayuda de los organismos internacionales, ni en materia de derechos humanos. Cuando los países más desfavorecidos por su tamaño y por su poderío deberían bregar para que tuvieran potencia. La democracia uruguaya tiene, obviamente, unos rasgos de solidez que a veces no encontrás en Centroamérica, pero esos países son más proclives a recibir cooperación internacional que nosotros muchas veces. Y nosotros en estos temas deberíamos, yo creo que pedir colaboración a UNESCO, a la Unión Europea, en fin, a otros lugares. El archivo de la Stasi en Alemania, claramente un archivo constituido a partir de violaciones a la privacidad y a la intimidad de las personas. Y a la salida de los procesos de facto, lo que se hizo un proceso, digamos, público, transparente, reglado a veces por una ley, donde se estableció, primero porque estos archivos no solo son importantes para la sociedad en general, que lo son importantes para la verdad y la justicia, ¿no? Para buscar la verdad y la justicia, son importantes para las víctimas, por supuesto, y para los familiares de las víctimas, y son también importantes para la sociedad. Entonces todo esto hace que estas experiencias comparadas nos muestran que hay algunas regulaciones específicas. Y en cuanto al punto concreto que aquí se ha mencionado, por supuesto que vulnera la privacidad de personas, donde hay declaraciones o hay, en fin, una cantidad de información que ofrecieron en circunstancias de apremios, por ejemplo, físicos o de escuchas ilegales, etcétera, etcétera. En el caso de la Stasi se hizo un proceso durante, no recuerdo el plazo exacto, si fueron un año y medio, donde se abrió primero a las personas involucradas y sus familiares. Y allí las personas dijeron, bueno, para mí esto es un dato reservado. Otras personas dijeron, para mí esto es parte de la historia y que se sepa todo, ¿verdad? Y se tomaron algunos criterios, la ley adoptó algunos criterios, ponderó esos conflictos que hay y dijo, bueno, en los casos donde la persona no quiera que aparezca su nombre, aparece el documento, está el documento, pero se suprime el nombre de la persona, si es para fines históricos, etcétera. Y en aquellos casos donde la persona dice, no, me parece que este documento es importante que se sepa todo y que se sepa incluso que yo fui apremiado, que estuve involucrado, también que se conozca, ¿verdad? Y después están los malos ejemplos, como esto que tú acabas de mencionar, que un archivo que permaneció oculto incluso durante la postdictadura, en la democracia en Uruguay, ahora aparezca así sin ninguna clase de precaución a la marchanta, ¿no? Entonces digo, creo que Uruguay se debe, como en tantos otros temas, una discusión. Este no es el único archivo, el de defensa, hay otro, está el archivo Berruti, está el archivo de la policía, en fin, hay un conjunto de fondos. Ahora, ¿cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta? Vamos a llegar a los 40 años del fin de la dictadura. Yo recuerdo, bueno, entre las cosas que hice en mi otra vida, fui fundador de CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. En mi otra vida. Y recuerdo que cuando apareció el archivo Berruti, que sí la Dirección Nacional, la Dirección General de Archivos lo trabajó, nosotros propusimos, es el momento de que el sistema político, porque este es un tema de todo el sistema político, no de este gobierno y del otro, como a veces lo tratamos, se ponga de acuerdo qué hacer con estos archivos de este periodo de facto y de esta dictadura y luego, bueno, en fin, además, otra cuestión que dejo colgada después y abro la pregunta. Esto necesita recursos y capacitación, ¿no? No puede ser, bueno, tengo ahí un cuarto que no puedo entrar, que entre alguien y lo abra y desparrame la carpeta, ¿no? Esto requiere muchos recursos también. ¿Tenemos legislación sobre archivos en Uruguay? Tenemos una ley nacional de archivo y tenemos una ley de acceso a información pública. Tal vez uno podría decir, bueno, con buena voluntad se podría solucionar y a través de estas leyes, porque también está en la privacidad, ¿no? Tenemos una ley de protección de datos personales. Exacto. Entonces, bueno, pero hay alguien que tiene que interpretar esto, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a tirar el fardo? ¿Verdad? Esa es la otra cuestión. La Institución Nacional de Derechos Humanos tiene ahora, digamos, el control jurídico de estos archivos. Pero ¿tiene los recursos? Ustedes saben que hay una sección que está en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y ahí hay 3 personas rentadas. Entonces no le podemos encajar a esas 3 personas que están con la tremenda tarea de investigar el paradero de las personas desaparecidas, gestionar estos monumentales archivos de la dictadura. Yo creo que se requiere una política de Estado respecto a estos archivos, porque si no vamos a estar siempre tirándonos la pelota del uno al otro. Y porque además la gente lo que ve, grosso modo, la izquierda no quiere que se conozcan
la derecha, por hacer terminar la caricatura, quiere difundir esto a como de lugar. Es la caricatura que se está dando. Esa es la discusión hoy. En otros momentos el Frente abrió a algunos investigadores y también uno podía decir críticamente, bueno, ¿por qué unos investigadores sí y otros no? Sí, se cuestionó en su momento. Acá hay un tema que no se está diciendo y es ese. Bueno, a ver, el sistema político, el Parlamento, es capaz de ponerse de acuerdo con esta cosa tan importante que es nuestro pasado, en definitiva, y cómo tratarlo, ¿no? Y la experiencia de la Stasi para mí es maravillosa porque hoy uno puede ir y visitar los archivos y además hay que ordenarlos, ¿no? Hay que darles un orden de acuerdo a las estructuras que en ese momento crearon esos archivos. Porque si uno no explica que había una coordinación de las inteligencias, que tal inteligencia del ejército, que tal de la Fuerza Aérea, que este archivo fue producido bajo tales circunstancias, quiénes mandaban, quiénes ordenaban. Si uno no explica también todo eso, no puede explicar el archivo, porque ese archivo se explica en ese contexto. Toda la desclasificación que se ha hecho en Estados Unidos, gran parte de lo que sobre América Latina está en la Universidad de Georgetown. El National Security Archives. Exactamente. Tiene cosas tachadas por montones. Es otro ejemplo. Páginas enteras que no ves nada. No, pero es así. Pero lo que decía Edison de esto de los archivos, se requiere una política de Estado y se requiere además fondos, y se requiere personal, y se requiere una cantidad de gente. Y hay una cosa que es muy importante y que no hay ninguna duda. Si el país requiriera ayuda internacional para esto, la obtiene sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo sabes perfectamente. Es voluntad y es búsqueda de cooperación. Es la búsqueda de cooperación. Mira, un ejemplo, una cosa, ayer leyendo un poco para venir también informado, veía el ejemplo del archivo de la Policía Nacional de Guatemala, que recibió cooperación europea, española, etcétera, para su conformación. Y la primera cosa que hicieron fue un elemento de seguridad. Luego que se escaneó y se digitalizó todo, le pidieron a Suiza que en un banco de Suiza guardara una copia entera de todos los 80 millones de fondos. Para estar tranquilo. Para estar tranquilo, porque mañana viene un gobierno justamente, y ahí lamentablemente hemos visto que es más proclive que en esto, un golpe o algo, y destruye esos archivos, allá hay una copia de todo lo que pasó. Semejante copia. Semejante copia. Edison, cuando se subieron los archivos Berruti en este sitio en internet, habilitaban una especie de búsqueda en la cual muchas personas se encontraron en esos archivos y generó como una especie de psicosis de que varios que no habían tenido gran implicancia en la época de la dictadura se encontraban allí. En el caso de justamente de defensa, de habilitar todos estos archivos a la visión pública, ¿tendría que existir esa clase de buscador o tendría que estar esa información reservada? Bueno, yo creo que eso es lo que no está definido y no está claro quién lo va a definir, ¿no? A mí, por lo que acabo de decir, me parece que es al menos irresponsable decir, bueno, lo abrimos así y chau, y después las repercusiones sean cual sea, porque las repercusiones no solo son políticas, pueden ser de afectación del derecho a la privacidad o la dignidad de alguna persona, ¿no?, involucrada, ¿no? Entonces, para eso se requeriría una interpretación. Y a mi gusto, ya digo, acabo de mencionar algunas experiencias. Bueno, en Alemania, que son muy prolijos con muchas cosas, dijeron, bueno, primero vamos a pasarlo por el cernidor de aquellas personas o familiares de personas que puedan estar involucrados. Y después que ellos puedan habilitar el documento entero, puedan decir por razones, alguien puede evaluar, aquí hay, por ejemplo, una unidad de protección de datos y una unidad de acceso a la información pública con autoridades, podrían ser ellos, o podría ser una comisión parlamentaria o una comisión de expertos, etcétera, que diga, bueno, efectivamente, esto que la persona dice sí afecta a su privacidad o no, y esto lo vamos a proteger suprimiendo el nombre o, en fin, determinada cuestión o determinadas identificaciones, o dejando, y en muchos casos, dejando el documento entero a la búsqueda. Pero ya digo, esto también requiere inevitablemente, como decíamos recién, recursos, porque sí, cuando tú vas ahí o vas al National Security Archive de Estados Unidos, vos tenés que hacer una solicitud y la solicitud va después una búsqueda de los documentos y después esos documentos se entregan, no es un simple etcétera. buscador en un sitio como se hizo. Exacto. Eso, bueno, claro, es lo más fácil, tirar todos los documentos pero me parece que en un Estado de Derecho uno tiene que proteger, que ponderar entre el derecho a la sociedad a conocer todo y el derecho a las personas involucradas. Eso se hace todo el tiempo. Con la Ley de Acceso a la Información Pública hoy pasa también, ¿no?
una de las excepciones que tiene nuestra ley es la protección de datos personales. Entonces, por ahí hay datos que son sensibles y hay otros que no. Por ejemplo, no sé, es que yo tengo una propiedad a mi nombre no es un dato público, pero bueno, mi historia clínica es un dato que mantiene, que gestionan las instituciones privadas y públicas, pero es un dato sensible, ¿no? Jorge, ¿tenés alguna pregunta desde ahí? Jorge Rovinski. Sí, perdona. No, aquí estoy. Estaba escuchando con atención, son temas que... no hay una pregunta, hay 4 millones de preguntas y creo que no nos da el tiempo. Tomás. No, Edison, ¿tú crees que estos archivos, cuando se conozcan y cuando se divulguen y lleguen a los investigadores y a los historiadores, pueden cambiar parte de la historia que conocemos de nuestro país? Siempre, sin duda, es interesante y y hay relecturas y a ver, cuando se habla, y a mí como relator de libertad de expresión me venían con propuestas de algunos países de crear una norma negacionista, es decir, que penalice el negacionismo, por ejemplo, ¿no? O que me acuerdo que una en Argentina que era una norma penal para aquellos funcionarios que negaran que hubo 30.000 desaparecidos, ¿no? Y yo decía, bueno, de un lado o del otro estoy en contra de congelar el debate. Los debates históricos, bueno, siguen hasta hoy de lo de la guerra, de la guerra grande o de la guerra civil de 1904 y también obviamente del periodo de la dictadura, sin duda que van a seguir, y estas cosas siempre pueden ayudar a nuevos elementos, a relecturas, etcétera, ¿no? Ahora, cuando está más, digamos, promovido por el morbo, decir a ver quién dijo qué o quién tal cosa o tal otra, me parece que siempre hay que contextualizar, ¿no? Y esto de que cómo fueron también arrancadas muchas de estas declaraciones que se van a ver es un tema, ¿no? Es decir, porque ahí hay que contextualizar incluso hasta estrategias de las víctimas, ¿no? Porque había víctimas que decían, bueno, hasta tantas horas aguantamos y después, si hay que hablar, se habla para evitar el sufrimiento. Sí, ¿y quién es uno para justificar, para criticar al que habló bajo semejante circunstancia? Nadie. Diste justo en el clavo porque la candidata a vicepresidenta de Milei, por parte de Milei, Villarruel, hija de ex militares, justamente promueve esto del negacionismo y pretenden dentro de su plan de gobierno realizar determinadas modificaciones a la ley para liberar, por ejemplo, a presos políticos o retirados militares o militares que hayan estado vinculados a los crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, es otro cantar ahí, ¿no? Yo creo que ya el derecho internacional ha establecido que los culpables de graves violaciones a los derechos humanos no deben ser amnistiados, no deben ser beneficiados con institutos que son propios de los delitos comunes y del derecho civil, ¿no? El del derecho penal común. ¿Por qué? Porque bueno, se trata de delitos sistemáticos donde un grupo se aprovechó del aparato del Estado para exterminar o tratar de eliminar a un grupo por razones políticas, ideológicas, de raza, de etnia o en fin, de cualquier otro tipo. Eso es lo que hace a estos delitos imprescriptibles y no amnistiables, ¿no? Y en el caso de Uruguay, esto es muy importante, y en la Argentina también, porque si recuerdan en la sentencia del caso Hellman, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez tuvo que decidir un caso donde había una amnistía ratificada por el pueblo, como fue la de la ley de caducidad en Uruguay. Y en ese sentido la Corte dijo, bueno, tratándose de delitos de lesa humanidad, tampoco es un argumento que haya sido incluso ratificada en un plebiscito. Tan fuerte es, digamos, la norma internacional en cuanto a la no prescriptibilidad y a la no amnistía, que yo creo que si lo hace Milei o el equipo de Milei cuando lleguen al gobierno, bueno, estarán en franca violación del derecho internacional. Vos que estuviste de cerca en esos organismos internacionales, viviendo en Washington incluso, son múltiples los factores, ¿no? Una pregunta muy amplia, ¿no? ¿Por qué crees que hay tanto descreimiento teniendo en cuenta esta encuesta, ¿no? Yo podría ponerte ayudarte en una respuesta. A veces uno ve que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo integran algunos países que respecto a los derechos humanos cero, y están integrando ese comité, está presidiéndolo. Sí, ha cambiado, los mecanismos cambian también. Yo creo que hoy hay un mecanismo muy bueno en Naciones Unidas, que es el examen periódico universal, donde un conjunto de países, no solo un grupo chico de países elegidos, sino un conjunto de países donde hay democráticos y no, pueden
señalar a algunas violaciones de los otros estados, como un examen cruzado y mutuo, y eso ha mejorado las cosas. En el caso de la Comisión Interamericana y de la OEA, yo creo que en el caso de Uruguay, primero que somos bastante reactivos a que nos señalen cosas de afuera. ¿Se acuerdan que hace poco con la crisis del agua, 4 relatores de Naciones Unidas le señalaron una serie de cuestiones al gobierno y el gobierno saltó desde la Cancillería para abajo muy fuerte, ¿no? Y también en anteriores gobiernos, incluso del Frente, hemos tenido ese tipo de reacciones. Parece que nos da alergia que nos señalen cosas. Cuando en realidad los organismos internacionales te señalan estándares, te dicen por acá me parece que no es, y vos como Estado podés responder, podés decir, no, mira, tomé esta decisión por tal cosa o tal otra, en vez de desacreditar a los organismos internacionales, que muchas veces es lo que hacen los gobiernos. Y lo otro es que no nos ha tocado, por suerte, en los últimos 40 años, una crisis grave como las que han tenido, no sé, Perú, como las que han tenido Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, etcétera. Sí, Ecuador mismo. Ahora. Si vos haces una pregunta hoy, ¿qué país cree más en la Comisión y en la ONU? Probablemente te salga la población de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están en una situación De que están confrontación, reclamando claro, por protección internacional. Nosotros, como muchas veces no estamos reclamando por protección internacional y en general arreglamos nuestros problemas adentro, tal vez no vemos la importancia de estos organismos tan cerca. Muy bien, ¿tenés alguna última? Una última, fíjate, tú hablas de estos organismos internacionales. Hoy hay una gran crítica a las Naciones Unidas que no ha podido hacer nada efectivo y claro con la guerra de Ucrania, ¿no? Fíjate que es un tema, una guerra que tiene ya y se instaló en el escenario mundial, ¿no? Hay que decir algo también. Los organismos internacionales son los estados. Los estados son los que integran estos organismos y eligen a los funcionarios, eligen a los organismos de contralor y toman las decisiones, ¿no? Y bueno, en el Consejo de Seguridad sobre la guerra de Ucrania no ha habido un consenso de ninguna manera hasta ahora. Entonces, muchas veces uno dice el organismo, pero bueno, detrás de los organismos siempre están los hombres, estados. y los hombres. Y los organismos hacen tratados internacionales que los ratifican los estados, pero después nos cuesta cumplirlos, ¿no? Edison, muchísimas gracias. Gracias a Miguel por la invitación. Edison Lanza contó una experiencia internacional, porque seguro eso te posiciona de otra manera además, ¿no? Es decir, tenés una visión que nosotros desde este ombliguismo que tenemos a veces no tenemos. Es real. Y me tocó muchas veces estar yo hice cortito una visita por el tema de los asesinatos y un recuerdo para los asesinatos de periodistas en México, que estamos hablando 120 periodistas en una década. Y estuve, bueno, en Sinaloa, en Guerrero, en Coahuila, y me tocó ir con un auto blindado, como decís, a monitorear y observar la situación, ¿no? Muchas veces los organismos internacionales también hacen esas cosas y, bueno, no se tienen por qué saber y para eso te pagan. Pero digo, también a veces a esos lugares son los organismos internacionales los que van, ¿no? Y tenía un amigo en Twitter que si me hubiese llamado, cuando a veces le bajaban a algún periodista, era de Twitter América Latina, le decía, che, mirá que este es periodista en serio, por favor revisen lo que están haciendo. Mamita querida. Tengo algún amigo mexicano, sí, que me tocó compartir alguna beca en Estados Unidos, que tienen un coraje que me dice, yo no me voy a bajar de esto, dice que me bajen. Es para un programa entero las anécdotas que tuve ahí. Entonces seguro, y nosotros haciendo algunas coberturas ridículas de algunos temas cotidianos que nos afligen. Igual hay que bajar la guardia, porque viste que ustedes hablaban del narco acá, y esas modalidades ojalá nunca pasen, y toco madera, pero a veces empiezan con amenazas a los periodistas, y hay que tener la guardia en alto con eso. Y obviamente exigirle a las autoridades que en cuanto haya una amenaza contra un periodista por parte del narcotráfico, bueno, se investigue y se corte de raíz ese tipo de modalidades porque pueden ser... Muy viste peligroso. que lo malo se imita rápido. Rápido, sí, muchísimas gracias.